con la fe de toca el suelo americano, dejando atrás a tu amigo, a tu hermano, rezando a ver si Dios puede echarte una mano, pero de frente. 15 razones por las que la economía de Cuba está colapsando. El viernes 18 de octubre de 2024, Cuba sufrió un apagón eléctrico que afectó a toda la isla, debido a una avería en una de las centrales de la obsoleta infraestructura termoeléctrica cubana y a la escasez de combustibles. Según un comunicado publicado por el Ministerio de Energía del gobierno en la red social X, la falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras causó la desconexión total del sistema eléctrico nacional. Esto sucedió después de que el gobierno cubano, con carencias de energía cada vez mayores, implantara drásticas medidas para ahorrar energéticos, incluyendo pedirle a millones de trabajadores que permanecieran en casa. La situación actual de Cuba es de colapso económico, y mientras el gobierno continúa insistiendo en atribuir toda la responsabilidad de la crisis al embargo estadounidense, cada vez son más las personas que ven el principal problema en la naturaleza del régimen. ¿Cómo llegó Cuba a la situación de desplome económico que está viviendo actualmente? ¿Cuáles han sido los principales problemas que han conducido a la isla caribeña a su actual situación? ¿Qué pueden esperar el gobierno y el pueblo cubano a partir del próximo enero, cuando Donald Trump inicie su segundo mandato en Estados Unidos? La poca comida se pudrió. Historia de personas que vivieron los apagones, protestaron en las calles. La reciente falta de electricidad en Cuba afectó, entre otras cosas, el uso de los teléfonos móviles, el suministro de agua y los refrigeradores comerciales y hogareños, lo que, en una isla de tórrido clima, derivó en comida dañada. Un drama para todas las familias solo amortiguado porque los cubanos no suelen tener la nevera repleta. El lunes 21 de octubre, Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas, informó: se están levantando las unidades de Energas, que en estos momentos están todas listas, y solo falta una por sincronizar. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se felicitó por el restablecimiento del servicio eléctrico diciendo: es un trabajo admirable, añadiendo que se iba a determinar cómo vamos a ir manejando el déficit en los próximos días. Entre tanto, los cubanos veían cómo la poca comida que tenían en sus refrigeradores empezaba a dañarse. No hemos tenido electricidad durante 3 noches y nuestra comida se está pudriendo. 4 días sin electricidad es un abuso para los niños, dijo Mari Carla, una cubana con 3 hijos que no quiso dar su apellido por temor a represalias gubernamentales. Ante la imposibilidad de utilizar sus cocinas eléctricas y de gas, muchas familias volvieron a la vieja usanza de cocinar con leña, pero esto solo fue posible en casas con patios y no en apartamentos. México mandó $31 millones en barriles de diésel y petróleo a Cuba para que funcionaran las plantas eléctricas de Cuba. A finales de octubre del año 2024, el gobierno mexicano, aliado ideológico de Cuba desde que Andrés Manuel López Obrador ascendió a la presidencia en 2018, envió a la isla 400,000 barriles de petróleo y 31 millones de barriles de diésel, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta entrega de 431,000 barriles de hidrocarburos en una semana tenía un valor de mercado de $31 millones. Este cargamento se utilizará para generar electricidad y para el transporte. Esta mañana, la Unión Eléctrica de Cuba declaró que todavía tienen un déficit de generación eléctrica de 1.400 megavatios, lo que es una cifra muy grave. Las plantas termoeléctricas de la isla todavía están operando a un 65 o 70% de su capacidad, dijo Jorge Piñón, investigador senior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Ramsés Pech, socio de Caraiba, una firma de proyectos de energía, indicó que Cuba se veía obligada a importar diésel porque sus refinerías no producen un combustible con la calidad necesaria para generar electricidad. Alrededor del 6% de la electricidad de la isla se genera con diésel, apuntó el especialista. ¿Qué causó el apagón? Millones de cubanos se quedaron sin energía eléctrica el 18 de octubre de 2024, después de que el sistema energético nacional colapsara a causa de una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales centros generadores de electricidad en la isla caribeña. El apagón ha sido el peor en Cuba en solo 2 años. Aunque Cuba viene arrastrando problemas de déficit de electricidad durante bastante tiempo, en 2024 se ha agudizado. Los informes oficiales señalan que el suministro eléctrico a lo largo de 2024 solo ha alcanzado para cubrir un 60% de la demanda.
El jueves 17 de octubre por la noche se produjo un apagón que dejó a oscuras a la mitad de los cubanos y que había sido el más grave del año. Sin embargo, el viernes de la mañana, la falla en la central Antonio Guiteras, localizada en la provincia de Matanzas, ocasionó una desconexión completa del sistema eléctrico nacional y la falta de fluido eléctrico fue masiva y total. Estamos dedicando absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética de alta sensibilidad para la nación, dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la red social X. ¿Cuáles son los motivos de esta inestabilidad de las plantas eléctricas? Cuba produce la mayor parte de su electricidad en grandes centrales termoeléctricas que queman combustibles fósiles para generar el vapor de agua a alta presión que mueve las turbinas de generación. Una de estas centrales es la Antonio Guiteras, que falló el 18 de octubre de 2024. Otra porción menor de la generación eléctrica cubana proviene de pequeñas plantas termoeléctricas locales y de generadores instalados en unas embarcaciones llamadas patanas que el gobierno cubano alquila a Turquía. Toda esta infraestructura de generación consume combustibles fósiles, principalmente hidrocarburos como petróleo. Cuba solo produce cerca de la mitad de los combustibles fósiles que requiere para generar la energía eléctrica que necesita, por lo que debe recurrir al mercado mundial para abastecerse del otro 50%. Aliados políticos de Cuba, productores de petróleo como Venezuela y Rusia, han sostenido por años el sistema eléctrico cubano con hidrocarburos baratos o gratuitos, especialmente provenientes de la República Bolivariana. Pero ambos países están ahora confrontando sus propios problemas y la ayuda se ha reducido significativamente. Otro motivo importante de la inestabilidad del sistema eléctrico cubano es que las grandes centrales de generación son viejas y obsoletas y además no reciben el adecuado mantenimiento. Todo esto pasó a pesar de que la población cubana se ha reducido desde 11.1 millones en el año 2000 hasta cerca de 10 millones en 2024. Ahora vamos con las 15 razones por las que la economía de Cuba está colapsando. El colapso de la economía cubana puede explicarse por una serie de razones geopolíticas, políticas, económicas y sociales. Y las siguientes 15 razones engloban de forma bastante completa el drama que está viviendo la isla caribeña. Número 1. La inflación de 30.48% en Cuba. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, en julio de 2024 la inflación anualizada alcanzó a 30.48%, con un acumulado entre enero y julio de 18.78%. Por sectores, los mayores incrementos anualizados se produjeron en bebidas alcohólicas y tabaco, con 50.48%, en restaurantes y hoteles, con 36.71%. Le siguieron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 35.17%, y transporte, con 32.58%. Un dato importante es que, por tercer mes consecutivo, la data incluyó al sector privado, algo inédito en la información económica cubana. Si bien el sector económico privado cubano continúa siendo muy minoritario, ha tenido cierto auge desde 2021, cuando se legalizaron los pymes. La oficina gubernamental señaló que el 80.41% de los 8.176 establecimientos de la muestra utilizada pertenecen al sector privado, siendo que la mayor parte del comercio minorista en la isla está en manos de organismos del Estado. En los últimos 5 años, Cuba ha estado padeciendo de una aguda crisis económica por la escasez de insumos básicos, el endurecimiento de las sanciones durante el primer gobierno de Donald Trump y los frecuentes apagones. La situación ha generado profundo malestar y descontento social entre los cubanos, que inusualmente han salido a protestar a las calles. El empeoramiento de la calidad de vida en Cuba es visible también por la intensificación de la ola migratoria, sin precedentes por su duración y magnitud. Número 2. Pobreza alarmante. Cuba atraviesa por una grave contracción económica, acompañada de una alta inflación que ha afectado la producción de alimentos y el suministro de medicinas. Pascal Fletcher, quien era periodista en La Habana durante el periodo de 1990, que siguió al colapso de la Unión Soviética, señala: en aquella crisis económica que el entonces líder cubano Fidel Castro llamó eufemísticamente como periodo especial en tiempos de paz, los automóviles desaparecieron de las calles y caminos de la isla. Las carretas tiradas por bueyes reemplazaron a los tractores en el campo, y los cubanos cultivaron huertas en sus patios traseros y tejados en ejercicios de austeridad y resiliencia revolucionarias para compensar la repentina escasez de suministros vitales. Comparando aquella época con la situación actual, el profesor de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, Pavel Vidal, sostiene que algunos indicadores macroeconómicos fueron diferentes, mientras que otros han tenido una evolución similar.
Señala, por ejemplo, que durante el periodo especial de la década de 1990, la caída del PIB y el déficit fiscal fueron mayores, pero la inflación ha sido parecida. El experto cree que la población cubana, que depende de las remesas, está un poco mejor y apunta: los pensionados y los asalariados del Estado que dependen de un ingreso fijo en pesos cubanos, que no se ha ajustado a la inflación. No hay datos oficiales, pero yo creo que ahí las cifras de pobreza son alarmantes. Esta abierta desigualdad lleva a varios economistas a sostener que la situación actual es socialmente más dramática que la de los años 1990. Número 3. La guerra de Ucrania afectó a Cuba por el aumento de precio del fertilizante. La guerra afecta al mundo de varias maneras, incluyendo los perjuicios en los flujos comerciales internacionales. El enfrentamiento ni siquiera tiene que ser bélico, como lo demostró la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante el primer gobierno de Donald Trump. A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Cuba, como el resto del mundo, se enfrentó al incremento en los precios de la canasta básica y a los vaivenes en las cotizaciones del petróleo. Siendo un país básicamente importador y en medio de una grave crisis económica, la guerra en Europa llegó en el peor momento de Cuba, especialmente por sus consecuencias en el sector energético de la isla. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia han afectado el suministro de hidrocarburos, y con los rusos implicados en una guerra que se les convirtió en una patata caliente, sus principales preocupaciones están en el este de Europa y no en el Caribe. Como consecuencia de las sanciones a Rusia, Estados Unidos flexibilizó sus relaciones con Venezuela, lo que ha permitido al país gobernado por Nicolás Maduro incrementar su producción petrolera. Sin embargo, esta apenas alcanza para las entregas a Estados Unidos y el consumo interno venezolano, por lo que la generosidad de Caracas con La Habana ha tenido que moderarse. Igualmente, Estados Unidos es el principal productor mundial de fertilizantes artificiales, con Rusia en el segundo puesto, y su encarecimiento ha perjudicado la economía de las naciones importadoras de estos insumos, incluyendo a Cuba. Número 4. Deterioro continuado. Ricardo Torres, economista del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana en Washington, D.C., destaca que el periodo especial de los años 1990 estuvo antecedido por una etapa de crecimiento de la economía, mientras que la coyuntura actual ocurre después de casi 30 años de crisis permanente. Torres añade: en los años 90 el país venía con un cierto bienestar que se había logrado en la década de los 80, tanto en términos de consumo como en términos de la calidad y la profundidad de los servicios sociales, educación, salud, con éxitos deportivos de clase mundial, y todo esto en una sociedad bastante más igualitaria en términos del ingreso de lo que es ahora. Comparando con 1990 y en el contexto de la actual crisis energética, el experto resalta que las plantas termoeléctricas han sumado 30 años más de uso, excediendo su periodo normal de operatividad, sin haber sido objeto de adecuaciones tecnológicas ni del mantenimiento requerido. Añade que muchas carreteras no han sido reparadas desde hace 30 años. Torres finaliza su diagnóstico señalando: entonces la infraestructura física está en un estado mucho más lamentable ahora, más deteriorada que en los años 90. Quizás la única infraestructura que está relativamente mejor hoy es la de telecomunicaciones, pues ciertamente se ha ampliado la disponibilidad de teléfono móvil, e incluso el acceso a Internet. Número 5. La crisis de agua de Cuba. En el corriente otoño de 2024, más de un 10% de la población cubana no está recibiendo agua en sus hogares. Tenemos afectados en todas las provincias, admitió un funcionario del gobierno. En las calles de La Habana no es extraño ver a personas de todas las edades, incluyendo adultos mayores, acarreando recipientes de agua desde puntos alejados de sus residencias, ya que no están recibiendo ni una gota a través de la red de suministro. Si no lo hago, ¿qué hago? Me muero allá dentro de sed o de hambre, dice enojado el jubilado de 65 años, Lorenzo Islam, tras llegar bañado en sudor y jadeando a su modesta casa del barrio Punta Brava. Islam acababa de acarrear 3 bidones de agua en una carretilla, por cerca de 1 kilómetro, desde la residencia de un amigo. El adulto mayor, que tiene 10 años viviendo en el barrio, situado a 25 kilómetros del centro de La Habana, afirma que nunca había pasado por una escasez de agua tan grave. Y no es que falte agua dulce en la isla. La escasez se debe principalmente a fallas en los equipos de bombeo, roturas de tuberías y déficit de energía eléctrica para bombear. Número 6. La crisis de la basura en La Habana. La Habana está atravesando por una tormenta perfecta en la recogida de la basura, configurada por el avanzado deterioro de los equipos de recolección, el colapso de los vertederos, las fluctuaciones de la fuerza laboral y la deficiente gerencia del servicio.
La capital de Cuba está pasando por una crisis sin precedentes en la recolección y disposición de los desechos sólidos, y la ciudad muestra sus calles abarrotadas de basura, espantando a los turistas, que han sido desde hace años una de las principales fuentes de ingresos. El principal problema que presenta hoy la actividad de comunales en La Habana es por el coeficiente técnico de los equipos de recogida, parados en su mayoría por falta de gomas, baterías y piezas que se han ido deteriorando, señaló Alberto Rodríguez, director provincial de Higiene y Comunales de La Habana. Los municipios de la ciudad con la situación más crítica por la acumulación de basura son Centro Habana, Playa, Plaza de la Revolución, Arroyo Naranjo y 10 de octubre. En 2019, en ocasión del aniversario número 500 de la Fundación de La Habana, Japón donó a la ciudad una flota de camiones de recolección de basura, que sostuvieron la prestación del servicio, ahora colapsado después de que la mayoría de los vehículos quedaron inactivos por falta de neumáticos, baterías y partes de repuesto. Número 7. Apagones en Cuba paralizan actividades laborales. A raíz de la crisis de generación eléctrica de octubre de 2024, el gobierno cubano anunció la paralización de las actividades laborales en el sector estatal, que emplea a 2 de cada 3 trabajadores cubanos. De esta manera se esperaba reducir significativamente la demanda de electricidad, mientras se hacían esfuerzos por restablecer el servicio. Durante algunas semanas, la población de varias provincias cubanas estuvo sin electricidad, hasta 20 horas al día. El problema del sector energético cubano viene de los años 1990. Durante años, la Unión Soviética sostuvo el sistema eléctrico cubano con petróleo gratuito, para no enfrentar la pésima propaganda de un aliado comunista sumido en la oscuridad. Después del colapso de la Unión Soviética, Rusia ya no estuvo dispuesta a dar petróleo gratis a Cuba, y los problemas se agudizaron. La isla pasó por varios años de penurias hasta que le llegó la salvación desde otro país caribeño. En los años 2000, el presidente venezolano Hugo Chávez le dio petróleo gratis a Cuba por el apoyo de médicos cubanos, pero ahora Venezuela también está colapsada. Número 8. Infraestructura obsoleta y mayor demanda. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel culpó de la crisis eléctrica al embargo que Estados Unidos impuso a Cuba desde 1960, señalando que impedía la llegada a la isla de los repuestos y suministros requeridos para la operación del sistema eléctrico. Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores cubano, secundó las palabras de Díaz-Canel, publicando en X: "Si se levanta el embargo, no habrá apagones. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos podría apoyar al pueblo cubano, si quisiera". Sin embargo, la mayor parte de la infraestructura eléctrica cubana data de la era soviética, por lo que ya tiene más de 30 años en operación y está obsoleta y deteriorada por falta de mantenimiento. Las autoridades cubanas también culpan de la crisis eléctrica la mayor demanda de electricidad, a pesar de la caída de la actividad económica y de que la población de la isla se ha reducido en un 10% desde 1990. Los voceros del gobierno cubano atribuyen esta mayor demanda de energía eléctrica al incremento en la instalación de aparatos de aire acondicionado en pequeñas empresas y hogares. Número 9. Escasez de combustible. Más allá del dudoso incremento de la demanda de electricidad y de las culpas endosadas al embargo estadounidense, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció en un mensaje por televisión que la escasez de combustible es el factor más importante. Alfredo López Valdés, presidente de la Unión Eléctrica Nacional, también citó a la escasez de combustible como el principal problema que afronta el sistema eléctrico cubano. La isla depende de las importaciones de hidrocarburos para operar sus plantas termoeléctricas, además obsoletas. Sin embargo, se ha visto afectada por la reducción de los vitales despachos de petróleo desde Venezuela. En el año 2000, Hugo Chávez firmó un acuerdo con su amigo y mentor político, Fidel Castro, para proporcionar a Cuba 53,000 barriles diarios de petróleo a cambio de misiones cubanas en el sector salud, principalmente a través del suministro de personal médico. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, ratificó el convenio, pero Venezuela está sumergida en su propia crisis, lo que ha reducido significativamente la entrega de combustibles a Cuba. Número 10. La fallida planificación centralizada impuesta desde el poder político. Muchas voces críticas no comparten las explicaciones de las autoridades cubanas sobre el origen de la crisis energética y ahondan en las causas económicas y políticas que han llevado al colapso. Una de estas voces es la del economista Pedro Monreal, que reaccionó en sus redes sociales a un titular del diario oficialista Granma, que puso en su portada: "Cuba en combate ante el desafío eléctrico energético". Monreal señaló en X: "No es desafío, es ruina energética como componente de la fallida planificación centralizada, impuesta desde el poder político". Y añadió: "Es crisis estructural acelerada por fracaso del ordenamiento,
y complicada por parches ineficaces. Es una bancarrota causada por decisiones internas. Cuba heredó de la Unión Soviética el sistema de planificación centralizada, en el que el Estado decide qué, cuánto, cómo y dónde se producen los bienes y servicios a consumir, unas decisiones que el sistema capitalista deja en manos de los agentes económicos del mercado. Número 11. ¿Por qué desde hace 25 años Cuba no supera los 11 millones de habitantes? La historia de la baja natalidad de Cuba. Durante el último cuarto de siglo, la población mundial creció a un alarmante ritmo de 1.2% interanual, hasta llegar a los 8.000 millones de personas de la actualidad. En América Latina, la tendencia fue similar, superando ahora los 600 millones de almas. Con la excepción de guerras y epidemias muy graves, no es habitual que la población de los países se reduzca, por lo que el caso de Cuba es atípico. Si bien la isla alcanzó su máximo histórico de población en 2022, con 11.2 millones de habitantes, este censo poblacional era casi el mismo que tenía la isla en el año 2000, cuando registró 11.1 millones de personas. Es decir, la población cubana prácticamente no creció entre 2000 y 2021. Pero lo más grave en términos demográficos vino en 2023, cuando el país registró una caída brutal de población, situándose en 10.06 millones de personas y retrocediendo al nivel de 1985. Además, todo indica que 2024 cerrará con una población cubana inferior a los 10 millones de personas. La principal razón de la creciente caída poblacional cubana es la emigración. Entre 2022 y 2023, emigraron de la isla casi 1 millón de personas, la mayoría a Estados Unidos, y la mayor ola migratoria de Cuba en toda su historia. Otro factor importante es la caída de la tasa de fecundidad, a 1.45 hijos por mujer, inferior a la tasa de reemplazo y al promedio latinoamericano. Número 12. El gran éxodo cubano. 224.000 cubanos se fueron a Estados Unidos, solo en el año 2022. En 2022 emigraron hacia Estados Unidos 224.000 cubanos, equivalentes al 2% del censo de la isla, y a más de 4% de la población en edad de trabajar. Los que se van en su mayoría son jóvenes, muchos de ellos personal cualificado o profesionales, que han perdido las esperanzas de que las cosas mejoren, indica el economista cubano Omar Everlini Pérez. Cuba está en un proceso de deterioro demográfico, estimándose que su población mayor de 60 años, que era de 21% en 2022, crecerá hasta 30% en 2030, sin considerar el impacto de las olas migratorias formadas muy mayoritariamente por jóvenes. A Cuba se le escapan a raudales sus jóvenes, es decir, su futuro. El porvenir del país se ha hipotecado peligrosamente, y esto solo puede desembocar en más inestabilidad política y social, sostiene el economista Ricardo Torres. Número 13. Más de 60 años de embargo. En 1960, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower estableció el primer embargo contra Cuba, después de que el gobierno de Fidel Castro iniciara una serie de nacionalizaciones que afectaron intereses de Estados Unidos. Mientras algunos analistas denuncian el embargo como un factor que ha afectado notablemente la economía cubana, otros lo ven como una especie de comodín que utiliza el gobierno de Cuba para justificar todas las ineficiencias y desviaciones. Según Sebastián Arcos, director adjunto del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, se trata de una narrativa oficial que lleva décadas y que los cubanos ya no creen, por ser una explicación simplista que no refleja la realidad. El politólogo cubano Frank Alzona afirma: gran parte de lo que el gobierno de Cuba llama bloqueo es mentira. Estados Unidos le vende a Cuba todo lo que necesita, pero le exige que pague al contado. Número 14. ¿Con quién comercia Cuba actualmente? En 2023, Cuba exportó bienes y servicios por valor de 1.939 millones de dólares, situándose en el lugar número 144 en el ranking mundial de países por el monto de sus ventas externas. El principal socio comercial de Cuba es China, que recibe el 39.9% de las exportaciones cubanas, seguida por España con 13%, Alemania con 5.5%, Portugal con 4.1% y Suiza con 3.9%. Los principales productos de exportación cubanos son azúcar, tabaco, ron, níquel y zinc. Las importaciones de Cuba provienen principalmente de España con 23.2%, China con 11.5%, Estados Unidos con 9.7%, Brasil con 8.3% y los Países Bajos con 6.4%. Las principales importaciones cubanas son combustibles, pollo, cereales, especialmente trigo y maíz, y lácteos. Número 15. Las sanciones de Trump.
Durante su primer gobierno, Donald Trump endureció las sanciones contra el régimen cubano, incluyendo mayores limitaciones al envío de la isla de remesas familiares desde Estados Unidos y restricciones adicionales a los viajes. En 2022, la administración de Joe Biden alivió las sanciones, eliminando el monte tope a las remesas, incluyendo otros beneficiarios, diferentes a los familiares del remitente del dinero. El gobierno de Biden también implantó acciones para agilizar el otorgamiento de visas. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dijo en aquel momento que las medidas permitirían a los cubanos llevar una vida libre de la opresión gubernamental. La economía de Cuba está colapsada, pero no el régimen. Si bien la economía cubana está colapsada por una serie de problemas estructurales y no coyunturales, el régimen del Partido Comunista de Cuba no parece estar a punto de caer. Durante una conferencia en Madrid en abril de 2024, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo: Cuba está en un momento clave y la solución es la democracia. El propio Biden calificó a Cuba de Estado fallido. El concepto de Estado fallido posiblemente no aplica a Cuba en este momento, pero su economía está desplomándose y quizás el régimen, aparentemente monolítico, empiece a resquebrajarse. Corazón